estrenar hoy aquí el nuevo protector del techo, ¿no? Pidiéndole a Dios que nos bendiga con su palabra, que abra nuestro entendimiento, porque es bueno alabar, adorar, diezmar, ofrendar, pero también es muy importante escuchar y obedecer la palabra del Señor. Amén. Padre celestial, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor y tu paciencia. Señor, en esta hora venimos y nos presentamos delante de ti para pedir tu perdón, para pedir tu misericordia, para que nos ayudes en este caminar de la vida cristiana. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces nuestros deseos, aquellos pensamientos, aquellas acciones, aquellas cosas que no son correctas delante de ti. Y por eso pedimos perdón en esta hora. Pero también te suplicamos, bendícenos con tu palabra, tu presencia, que mientras se predica tu gloria, Señor, descienda con poder en tu pueblo y en todo aquel que escuche tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, a nivel de congregación, pues tenemos unos lemas, ¿sí? Y empezó el miércoles el tercer trimestre del año y el lema es siendo testigos y ejemplos de vida. Siendo testigos y ejemplo de vida. ¿Quién tiene familia que no se ha convertido? Que levante su mano. Familiares que no se han convertido. ¿Quién tiene algún amigo que usted estime mucho que no se ha convertido? ¿Sí? Queremos que, me llamó la atención lo que la pastora nos testificaba ahorita y dice que estuvo en un lugar, en una iglesia en Bogotá, donde había muchas personas y hacían turno para entrar. Y uno dice, bueno, eso sería interesante que pasara en nuestra congregación, pero podemos ver que hay algunas sillas vacías, ¿sí? Mire, como cristianos, como creyentes delante de Dios, ponga mi atención por favor, ya es tiempo de escuchar la palabra. Como creyentes tenemos responsabilidades. Muchos de nosotros siempre queremos las bendiciones de Dios, queremos recibir cosas buenas de Dios. Queremos que nuestros hijos salgan adelante, que prosperemos en lo económico, en la salud, que no tengamos problemas, dificultades, y eso no está mal. Pero también es un deber de nosotros hacer lo que Dios demanda de nosotros. Y algo que Dios demanda de su pueblo es testificar de Él. Testificar de Él. Y este trimestre pues me han dado la bendición de compartir parte de esta enseñanza, de dar testimonio, ¿sí? Miren, testificar, hermanos, constituye no una actividad de un pequeño grupo en la iglesia. Testificar no es un tema pasajero, no es algo que se estudia, que se oye en un sermón. Testificar es algo, ponga mi atención, testificar es algo que tiene que hacer parte de la vida de cada uno de nosotros como creyentes de Cristo Jesús. Eso es una responsabilidad. Usted puede aplaudir, pero tiene que participar, no debe, tiene que participar de dar testimonio, tanto verbalmente como de vida, verbalmente como de vida. Por eso en algunos papelitos dice, o en algunos separadores que nos dieron, dice siendo testigos y ejemplo de vida. Amén.
Ahora, ¿qué es lo que tenemos que testificar? Y es lo que empieza a ser esto interesante. ¿Qué es lo que tenemos que testificar? ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos o hacemos un estudio de la palabra de Dios, el testimonio no nace en la voluntad humana, no nace en el propósito de una iglesia, no nace en un afán de que la iglesia crezca. Es el deseo que nuestra iglesia crezca, es el deseo que se predique la palabra, pero el testimonio a nivel de la palabra de Dios tiene su origen en Dios mismo. Es parte, óigame, el testimonio es parte del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Él desde el principio de la creación se ha revelado a la humanidad, ha buscado a los hombres, ha levantado un pueblo llamado Israel, ha constituido profetas, ha levantado una iglesia solo con el único propósito de testificar de Dios. Ese es el propósito nuestro. Nuestra meta diaria debería ser testificar de Dios. Y de eso es lo que vamos a tratar de hablar en este momento. Amén. No los estoy regañando, es que ese es mi carácter. Ahora, para poder comprender el concepto de testificar, pues tenemos que hacer algo que de pronto suena pesado, suena algo creído, y es ir a el término o los términos usados en el Hebreo Viejo o Antiguo Testamento para poder comprender el significado de la palabra, ¿sí? Entonces, esta palabra testigo, ¿sí? Pues estamos hablando de que siendo testigos, entonces, ¿qué es testigo? Ojo, testigo en el Antiguo Testamento viene de un término hebreo, no soy experto en hebreo, pero lo voy a pronunciar, es web. Esa es la raíz de la palabra testigo en hebreo, web, ¿sí? Y póngame atención a esto. El significado es dar testimonio, confirmar, atestiguar, servir como evidencia, ¿sí? Y esa raíz o de esa palabra, pues se desprenden otros términos como documento o testimonio escrito testimonios especialmente de decretos divinos. Ok, ahora, en el Antiguo Testamento, un testigo, ojo, es una persona o un elemento, una cosa, ¿sí?, que certifica objetivamente la veracidad de un hecho. Vuelvo y repito, un testigo es en el Antiguo Testamento aquel que certifica la veracidad de un evento o de un hecho. Y ya vamos a ir viendo a dónde nos lleva la palabra cuando dice que todos tenemos que ser testigos, no testigos de Jehová, sino testigos de la palabra, de los hechos reales, ¿sí? Entonces, el término en el Antiguo Testamento, alguien que era testigo podía aplicarse a personas, a cosas o monumentos, documentos, piedras, altares, incluso el cielo y la tierra. ¿Recuerdan la carta a los Romanos? Cuando Dios dice que el cielo y la tierra atestiguan de su poder. Entonces son testimonios de una realidad que es evidente para el testigo. En pocas palabras, un testigo tiene que ser alguien que conoce los hechos y sabe que son verdad. Amén. Ahora, el concepto de testigo en la Biblia tiene también un trasfondo jurídico, ¿sí? ¿Hay abogados aquí? Bueno, el abogado, bueno, él no me va a dejar mentir. Si estoy diciendo algo, levanta la mano. Entonces,
el contexto de testificar en la Biblia se va desarrollando, se va mostrando a través de eventos, cosas, para que el pueblo pueda tener esa idea de qué es ser testigo. ¿Sí? Ok, entonces leamos Salmo capítulo 50, versículo 6. Salmos capítulo 50, versículo 6. Dice: y los cielos declaran su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Entonces vemos dos cosas aquí importantes. Primero, dice: los cielos declaran su justicia. Recuerdan que hablábamos de que testigo podría ser un objeto. En este caso habla de que los cielos atestiguan en favor de Dios, que Él es juez. El concepto de testigo empieza a tomar forma con el hecho de que está relacionado con la parte jurídica. Y en este caso el pueblo de Israel comprendía el hecho de que era para los jueces terrenales indispensable ser justos en en el ejercicio de su trabajo como jueces. Empieza a tomar forma, entonces el testimonio tiene un carácter judicial, donde tiene que haber una justicia aplicable para los jueces, ¿sí? Entonces, así en este orden de ideas, un testigo declaraba únicamente aquello que había visto u oído. Un testigo no puede declarar lo que no ha visto u oído. Esa es una cualidad y característica. No me quiero saltar, pero esto es tan apasionante. Bueno, sigamos mejor. Confirmar hechos verificables. Un testigo tiene que confirmar hechos verificables. Bueno, no me voy a quedar con esto. Usted y yo tenemos que ser testigos de Dios. Y piensa en estas 4 cosas que le voy a decir. Un testigo debe declarar únicamente aquello que ha visto u oído. ¿Qué ha visto u oído usted de Dios? ¿Qué ha hecho Él en su vida? ¿Tiene usted algo que testificar de Él? Entonces, piensa en esto ahora. Confirmar hechos verificables. Si yo digo que soy cristiano, que nací de nuevo, que he sido sellado con el Espíritu Santo, pero soy un mal trabajador, ¿será posible eso? Estoy confrontándolos a ustedes. Esto no es para ustedes solos. A mí esto me dio una pela fuerte. Para yo poder testificar tengo que confirmar con hechos verificables. A ver, ¿a qué horas entra el cristiano Perico Pérez? La entrada es a las 8 y él llega a las 9:30. Verificable. No podemos testificar si no hay una veracidad en nuestra vida. Me adelanté, pero bueno. Un testigo tiene que proteger la justicia. Tiene que ser amante de la justicia. Un testigo tiene que impedir condenas injustas. Por eso se llaman a testificar. Ahora, Dios en su inmensa sabiduría determina esto en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. No se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno, en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Mire la sabiduría divina.
Dios conoce nuestro corazón y sabe que podríamos llegar a testificar falsamente. Y hoy eso se ve en toda parte. En internet hay un video secular, no es cristiano, donde hablan de cómo reaccionan los hombres y cómo reaccionan las mujeres cuando la esposa llama a los amigos a preguntar por el esposo, y cómo reaccionan las amigas cuando la esposa de un hombre llama a preguntar a los amigos. Entonces llama la esposa, el marido llega trasnochado, tomado, y él llama y le dice él: no, yo estuve donde fulano. Y la esposa llama al amigo y le dice: sí, él está aquí durmiendo, está muy cansado, y él ya está en la casa. Pero si fuera el caso de los hombres, llamando a una amiga para verificar si la mujer estaba con la amiga, la mujer dice: no, ella aquí no está, nunca la he visto, hace 3 días no la veo. El esposo, los amigos del esposo dan un testimonio falso. Y en este caso las mujeres siempre están dando un testimonio verdadero. Nosotros no podemos dar testimonio equivocado, falso, injusto. Nosotros estamos llamados a ser testigos reales de lo que vemos, de lo que experimentamos, de lo que hemos sufrido en nuestra vida. No sufrido, sino vivido en nuestra vida. ¿Sí? La verdad se debe establecer mediante múltiples testigos. ¿Sí? Y esto es importante. Ahora, Dios esto no solo lo dice de tener 2 o 3 testigos. A lo largo de las escrituras también se ve ese mandamiento. Si usted revisa Números 35:30, no lo vamos a leer. Si usted revisa Deuteronomio 17:6, nuestro Señor Jesucristo también en Mateo 18:16, y el apóstol Pablo también en 2 de Corintios 13:1. Habla de tener más de un testigo para confirmar un hecho real. ¿Y cuántos miembros hay en el mundo que pueden testificar que Cristo es real? No nos vamos al mundo. ¿Cuántos aquí en nuestra iglesia podemos testificar de que Cristo es real? ¿Usted ha sentido la presencia de Dios? ¿Usted ha visto cómo le ha protegido, le ha proveído, le ha ayudado en muchas cosas? ¿Amén o no amén? Entonces usted puede ser un testigo de la fidelidad de Dios, del amor de Dios, de su misericordia. Hace mucho tiempo, mis hijos estaban pequeños. Yo he contado este testimonio, pero me fascina. Ahorita van a decir algunos: ya me lo sé de memoria. Mi hijo Kevin, el menor, estaba pequeño. Hicieron una actividad del colegio y se fueron para la Loma de la Cruz. Y él estaba con un amiguito corriendo por ahí. Y les dio por orinar. Entonces, pues cuando un niño pues está pequeño, ellos dijeron: vamos a orinar a ese palo que está allá. Pero eso era una bajada así. Y ellos se fueron corriendo. Y el otro, más vivo, cuando vio que se iba a acabar la carretera, paró. Mi hijo siguió corriendo. No recuerdo cuántos años tenía, por ahí 8 o 9 años. Y los que conocen esa parte, hay un punto donde eso, así como esto, donde la carretera está en la parte de abajo, y Kevin siguió derecho y cayó parado. Y entonces la gente empezó a amontonarse, y mi esposa estaba con la mamá del otro niño hablando, comprando. Se habían ido a comprar unos helados ricos como los que van a comprar ahora. Y cuando ellos estaban allá comprando, dijeron: ¡ay, un niño se mató allá! Así: ¡ay, un niño se mató allá! Y entonces, pues mi esposa dijo: ¡ay, qué va a hacer Kevin! Cuando viene el amiguito, el hijo de la otra compañera que estaba con ella, dijo: ¡ay, Kevin se mató! Y mi esposa dice que no sabía cómo correr. Cuando ella llegó,
Kevin estaba sentado. No se fue de cabeza, no se fue de espalda, no se fue de lado, cayó así. Tuvo esguince en los 2 tobillos. Una señora salió y dijo: aquí a cada rato se matan peladitos. Por la misericordia de Dios, a Kevin no le pasó nada. No sé cómo si usted viene, es que piense, si usted viene corriendo con el impulso y frena, ¿cómo se va a ir? Pero él cayó de pie. Si nosotros, conociendo la misericordia de Dios, su protección, su fuerza, su provisión, no podemos testificar, entonces preguntémonos, hermanos, ¿quién va a testificar? Entonces, como testigos de Dios, tenemos que siempre tener presente que nuestra palabra tiene que ser sí, sí o no, no, pero no podemos hablar lo que no hemos visto. No podemos predicar de un Cristo que no hemos experimentado. No podemos predicar de un Dios bueno que no conocemos. Hermanos, es necesario que para que testifiquemos, conozcamos a Dios. Y ya me volví a adelantar. Ahora, mire lo tremendo de dar un falso testimonio. Éxodo 20:16. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. Mire delante de Dios lo importante que es el testimonio. Piense en esto. Si yo levanto calumnias contra los que veo a mi lado, contra compañeros de trabajo, contra vecinos porque no me caen bien, contra hermanos de la iglesia porque predican lo que no me gusta, porque no hacen lo que yo quiero, y empiezo a dar rumores, entonces ¿qué estoy haciendo? Levantando falso testimonio. Y delante de Dios, hermanos, no delante del pastor, del predicador, del líder, no, delante de Dios eso es pecado. Entonces es mejor tener nuestra boca cerrada antes que poner a emitir falsos testimonios. Es que yo pensé, es que yo no sabía, yo lo dije, pero no lo dije con esa intención. Yo lo que quería decir era otra cosa. Tenemos que tener temor de Dios. Amén. En este contexto, el mandamiento nos prohíbe mentir, lo cual la verdad, la justicia y el prójimo son importantes para Dios. Porque si nosotros mentimos en una cosa, ¿cómo nos van a creer cuando hablemos de Dios? Si estamos hablando de una persona, algo que no es correcto, cuando yo le vaya a predicar de Dios, yo le digo: no, es que esa persona no me pagó la plata. La persona, aún eso nos pasa. Cuando alguien nos cuenta algo que otro le hizo, uno de inmediato, sin saber, ya se llena de rabia con esa persona. Y si es su hijo, peor. O si es su esposa y ella le cuenta, o el niño le cuenta: es que fulanito, el niño de acá me pegó. Usted ya se llena de rabia. Pero si eso no es verdad, ¿qué pasa? Mire el problema tan tremendo. A veces no dimensionamos las situaciones, las circunstancias de nuestras palabras, de lo que estamos haciendo, ¿sí? Entonces, el Antiguo Testamento, preveyendo eso, mire lo que pasa. En Deuteronomio 19:16 al 21, hermanos, vamos a tener que seguir vigilia aquí hoy. No, mentira. Mire, Deuteronomio 19, 16, 21 dice lo siguiente. Mire lo tremendo, sabiendo Dios lo que podemos hacer, lo que nos dice: cuando se levante testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová. Dice litigantes. Hermano, litigantes es el acusado y el acusador, ¿no es cierto? El que defiende. Eso, bueno, ya ahí tenemos quien nos asesore. Litigantes.
Entonces dice que cuando se presenten delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días, y los jueces inquirieran bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Dejémoslo hasta ahí. Dios en su sabiduría dice que cuando el pueblo de Israel, alguien testificaba contra otro, los sacerdotes tenían que analizar, verificar, validar y determinar si ese acusamiento era real o no. Ejemplo, si un hombre decía, esta persona mató a esta otra, la ley decía que tenía que morir. Pero si el testigo era falso, dice la palabra que ese juicio que iba a caer sobre la persona que estaban acusando recaía sobre el falso testigo. Y decía, para que se limpie el mal de la tierra. ¿Qué pasaría si ese principio bíblico se aplicara hoy aquí en este tiempo? No estoy diciendo que se aplica, estoy diciendo qué pasaría si hoy la ley que hoy tenemos judicial aplicara ese principio en este tiempo. ¿Será que habrían testigos falsos? Ahora, el testimonio toma un rumbo con los pactos de Dios. El testimonio toma un rumbo con los pactos de Dios, y es aquí donde aparecen elementos como testigos de hechos o acontecimientos. La historia de Labán y Jacob no la vamos a leer porque está en Génesis 31, 43, 52. Si usted lo escribe ahí, lo va a leer en su casa. Génesis 31, versículos 43, 52. La historia más o menos dice que ya Jacob tenía sus dos mujeres, sus hijos, sus vacas, su ganado, y decide emprender su retorno a la tierra de él. Pero entonces Labán se enoja, lo persigue y lo encuentra en el camino, y al final hacen un pacto los dos y ponen un montón de piedras como testigos de aquel pacto, diciendo que esas piedras les recordarían que ni el uno iba a atentar contra el otro, ni el yerno contra su suegro. Ese era el testimonio de ese pacto que habían hecho. Ahora el testimonio empieza a ser parte de los pactos, ¿sí? Y eso mismo vemos en otros casos, como en Deuteronomio 31, 24, 26, cuando Dios entrega las tablas de la ley, las ponen en el arca para testimonio contra el pueblo si pecare. Así empezamos a ver esto, pero ya para hacerlo más emocionante, el testimonio, y para que nos involucre a nosotros, empieza a cambiar de rumbo nuevamente. Ya el testimonio no se refería a personas u objetos, sino a una nación en general, y era el pueblo de Israel. Y aquí ya empieza a tomar forma esto, porque ya esto empieza a recaer en nosotros, ¿sí? En Génesis capítulo 12, versículo 3. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa le hizo Dios a Abraham, ¿sí? Vuelvo y recapitulo. El concepto de testigo pasó del aspecto judicial al aspecto del pacto, y vemos las prohibiciones que Dios tenía para los que hacían o daban falso testimonio. Ahora el testimonio pasa de una persona, de personas individuales, a una nación. Dios le hace esta promesa a Abraham, donde dice que en Abraham serán benditas todas las naciones.
Pero para que las naciones fueran benditas en Abraham, la santidad de Dios, su fidelidad, su justicia y su misericordia y su poder salvador deberían mostrarse a través de la vida del pueblo de Israel. Vuelvo y repito, la santidad de Dios, su fidelidad, su justicia, su misericordia y su poder salvador. Todo esto tendría que manifestarse a través del pueblo de Israel. Y por eso en Isaías 43, 10, 13, Dios dice algo tremendo. Y ojo a esto. Aquí está el clima de lo que estamos enseñando. Está la esencia del poder testificar. Mire lo que dice Isaías 43, 10, 13. Me voy a ir con pinzas para desglosar ese versículo. Isaías 43, 10 dice: ayuda ahí, hermana. Isaías 43, 10. ¿Lo tienen en sus Biblias? ¿Lo esperamos acá? Bueno, ya viene, está ahí en la esquina. Ya, perfecto. Miremos, recordemos el concepto. Ahora Dios escoge un pueblo para que sea su testigo. Ojo a esto. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. O sea, el pueblo de Israel había sido seleccionado para ser testigo de Dios, para ser el testigo. Dice, y mi siervo que yo escogí. Hay dos temas ahí: testigos y servir a Dios. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué? Dice ahí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? El contexto de Isaías, del capítulo 40 al capítulo 55 del libro de Isaías, tiene un propósito de hablar o de revelar la cautividad de Israel en medio de unas naciones paganas. Pero aún en medio de esa cautividad, Israel tenía que testificar. No importa la situación, la condición, el creyente tiene que testificar, ¿sí? Y esto es interesante. Aquí dice, para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. ¿Cómo se puede testificar? Ojo, ¿cómo podemos testificar? Primero tenemos que conocer a Dios, tenemos que creer en Dios y tenemos que comprender su palabra. Sin eso es imposible testificar. Ejemplo, 2 puntos. A ver, voy a apelar al ego de las mujeres ahora. ¿Quién considera que hace un excelente sancocho? No hay ninguna, al menos acá hay una hermana sincera, otra hermana que hace buen sancocho, otra hermana. Bueno, me invitan la otra semana para poder saber si... No, mentiras. Los que saben hacer sancochos, unos no sabemos hacer sancochos, sabemos comernos el sancocho, ¿sí o no? Pero para que alguien pueda hacer un buen sancocho, ¿qué tiene que pasar? Tiene que saber cómo hacerlo. No puede usted hacer lo que no sabe. Usted no puede testificar de Dios si no lo conoce, hermano. Necesitamos tener intimidad con Dios. Necesitamos conocer su palabra, su voluntad, entender sus límites, comprender su misericordia y su amor. Solo así, conociéndolo, podemos testificar. Usted y yo tenemos familia inconversa. ¿Cómo pueden llegar ellos a Dios si no lo ven a través de nosotros? ¿Cómo pueden ellos saber que hay un Dios poderoso al cual decimos servir, pero que nosotros tampoco conocemos?
Mire que esto es importante, conocer, creer y comprender. Dios le dijo al pueblo de Israel: antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Él estaba anunciando y enseñándole su preexistencia, su eternidad, su todopoderosa existencia. ¿Cómo podemos nosotros refutar cosas cuando nos dicen: ¿y quién creó a Dios? Hay niños, personas inconversos que hacen preguntas con un doble sentido, con el ánimo de corcharnos, con el ánimo de dañar la fe de otros. Pero hay cosas que la mente de nosotros no está preparada para responder si no tenemos esa relación con Dios. Así, Dios manifestó un monoteísmo absoluto. Dios estaba diciéndole: ustedes son mis testigos, ustedes van a saber que yo soy único Dios, que soy el único Dios, y por ende no podrán servir otros dioses. El pueblo tenía que testificar de ese monoteísmo, de la unidad de Jehová, de su eternidad, de su soberanía y de su exclusividad para salvar. Y aquí toma otro rumbo la enseñanza, porque dice el versículo 12, mire lo que dice el versículo 12 que estábamos leyendo. Ayúdeme ahí. Yo anuncié y, ¿qué dice? Salvé. Ahí empieza a introducir el concepto de salvación del cual el pueblo tenía que testificar. Y ahí da un brinco nuestra enseñanza al Nuevo Testamento. Porque dice que fuera de Dios, mire el versículo 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Ahora, Dios empieza a mostrar con todos los actos en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan un acto de salvación del pueblo de Israel? Alguien que me lo diga rápidamente, no todos, no me dejan oír. Un acto de salvación del pueblo de Israel: el cruce del mar. El cruce del Mar Rojo, excelente. Y así se ve cómo Dios empieza a actuar en la vida de Israel, salvándolos de sus enemigos, salvándolos de una, de otra y demás situaciones. Es testificando Él para que ellos conozcan su carácter salvador y posteriormente así puedan dar testimonio de un Dios que salva. Miremos lo que dice la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1 al 3. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, Dios en su carácter salvador le testificó o le dio a conocer esto al pueblo de Israel. El pueblo debía entenderlo, comprenderlo, razonarlo y guardarlo en lo profundo de su corazón. Pero ahora, dice la palabra, en nuestro tiempo, Dios se está dando a conocer por medio de Jesucristo. Y el carácter salvador de Dios ahora es la obra redentora de Cristo Jesús,
Cristo no vino a hacer una obra aislada, no vino a formar una iglesia. Él vino con un propósito claro y objetivo. El plan salvador de Dios debía ejecutarse, y este lleva a cabo su cumplimiento en la vida, obra, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la base de la gran comisión que hoy tenemos la iglesia. Leamos lo que dice Mateo 28, 19, 20. Por tanto, Mateo 28, 19. Estoy emocionado. Esperemos. Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El objetivo permanece inalterable. Que las naciones conozcan al único y verdadero Dios, al Salvador, y al Salvador que ha enviado aquí a la tierra. Hermanos, nuestro deber es testificar de Cristo. Y si Dios nos da la bendición, más adelante seguimos con esto para ver de ahí en adelante qué sigue, qué tengo que testificar, por qué tengo que testificar. ¿Qué pasa con los mártires cuando testifican? Pero que hoy quede claro, hermanos, que es necesario dar testimonio de Dios. Que un testigo es alguien que ha evidenciado en carne propia la existencia de Dios, que tiene que ser veraz, que tiene que no inventar nada de Dios, que tiene que hablar de lo que Dios ha hecho. Y que según Mateo 28, 19, todos estamos llamados a testificar de palabra y de vida. Póngase en pie, hermano. Vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para predicar, para hablar de Él, para conocer a Dios, para que no nos dé pena testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Padre Celestial, te damos gracias en este día. Gracias por tu amor y por tu paciencia. Gracias por lo que haces, por lo que has hecho y por lo que harás en nuestras vidas. Padre, yo te ruego, dame la fuerza, la sabiduría para poder hablar de ti, para poder informar a otros de todas tus bendiciones, de todo tu poder, de toda tu misericordia. Padre, gracias por lo que has hecho en la cruz del Calvario. Gracias por aquellos hombres que han hablado acerca de ti. Gracias por la familia pastoral, por el liderazgo, por toda la iglesia, Señor. Yo te ruego, Señor, llénanos con tu palabra. Permítenos experimentar, Señor, un acontecimiento, algo hermoso en nuestra vida, por medio del cual podamos testificar, hablar de la vida eterna, de la salvación, de todo cuanto compete a tu misericordia. Amén y amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que